Evangelio de febrero 20, 2017. Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos. Rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y compulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La meditación del día de hoy, la homilía del día de hoy tiene este nombre: por la fe, Dios hace o no hace milagros. Y un pequeño subtítulo para los consagrados que debemos precisamente de ser presencia de Dios: fe, oración y ayuno. Que no nos guste, comemos muy bien, demasiado bien. ¿De qué habla el Señor el día de hoy? Tiene varias palabras fuertes y muy interesantes. La central es la falta de fe. Vienen ellos bajando del monte Tabor y se han quedado al menos 9 de sus discípulos, aquellos que ya habían sido enviados para abrir camino al Señor con poder para expulsar demonios y sanar personas. Entre los 9 ninguno pudo expulsar a este demonio sordo y mudo. Y se presenta esta cuestión. Este hombre que ha traído a este hijo suyo, que algunos bárbaros dicen que puede ser un epiléptico, y que en realidad, cuando nos metemos a decir ese tipo de cosas, pues le quitamos la fuerza al Evangelio, nos comenzamos a hacer sospechosos, culpables de la sospecha, y le quitamos la fuerza del Evangelio. Tenemos que creer que efectivamente era un endemoniado. Y si no lo creemos, pues simplemente entonces Cristo no hizo ningún milagro y estamos perdiendo el tiempo. Si quieren predicar de otras cosas, pues predíquense a ustedes mismos. Pero si quieren predicar de Cristo, entonces tienen que predicar de los milagros. Y aquí voy a hablar de dos cosas y en dos niveles. Primero, para todos mis hermanos consagrados por el bautismo. Vemos a este hombre a quien le dice Jesús muy fuerte: generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Porque aquí el problema era que había falta de fe verdaderamente. Falta de fe de este hombre y falta de esfuerzo, no quiero decir de fe de parte de los apóstoles, pero también la había. Había una falta de fe.
en el sentido de no saber exactamente de quiénes venía el poder. Y ese cuando hay falta de fe, sucede esto. ¿Y qué tendríamos que decir? Fíjense cómo el Padre le hace esta petición. Si algo puedes, compadécete de nosotros, ayúdanos. Si algo puedes. Ya se había desilusionado probablemente. El Evangelio dice, todo es posible para el que tiene fe. Y el Padre piensa precisamente que la carga de la fe es la de Él. Muchas veces nosotros podemos caer en esta situación de decir, es que me hace falta fe. O inclusive alguien nos puede decir, es que tu fe no es fuerte. Pero la realidad de la fe, y por principio de cuentas, la fe tiene que entrar al mundo a través, sobre todo, de aquel que ha sido llamado. Es a través del ejemplo del llamado, es decir, del consagrado, como los demás llegan a tener fe. De esa manera. Qué hermosa expresión del Padre. Creo, Señor, pero ayúdame con la falta de fe. El Señor simplemente manda al demonio salir. Y después los discípulos preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Esa pregunta, y ahora va un comentario para mis hermanos consagrados. Esa pregunta nos la tendríamos que hacer nosotros también. Cuando alguien nos dice, fíjese, Padre, que allá afuera está una persona endemoniada y entra un miedo, un terror a no querer ir a ver qué es. Y muchas veces es porque no andamos bien nosotros. Si no andamos nosotros tratando de vivir en santidad, comenzamos a querer justificar las cosas, a querer racionalizarlas, que la lleven con el psiquiatra, que la lleven con el psicólogo, hay que ver si no está enferma, si quién la hizo enojar, etc. Pero nos da miedo enfrentarnos con quien nos tenemos que enfrentar todos los días. Y por otro lado, decía yo, hace falta estas tres cosas, la fe, la oración y el ayuno. Nosotros como consagrados deberíamos ayunar como se iniciaba ayunando en los primeros siglos de nuestra iglesia, todos los miércoles y todos los viernes de casi todo el año, salvo el tiempo de Navidad, salvo el tiempo de Pascua. Son los únicos momentos en los que no tendríamos de ayunar, pero fuera de ahí, todo el año. Y no los martes o los días que se me da la gana. No. El miércoles se recuerda la traición de Judas. El viernes se recuerda la pasión del Señor. Por eso ayunamos esos días. Y tenemos que ser los primeros en pedirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Porque la llamada del Señor no es hacernos unos excelentes discursos, unas personas que son muy buenas para administrar, para construir. No, estamos llamados a predicar, estamos llamados a sanar, a expulsar demonios. Todos nosotros. De esa manera, que Dios se haga presente con su fuerza a través de tu propia fe. Pero ¿cómo vas a saber esa fe y sobre todo ese don que Dios te ha dado si no te atreves a pedir las cosas? La fe va creciendo con el uso, con la confianza, con un voltear a pedir a Dios y ver que Dios responde. No cada cuándo, no cada año, ni cada 10 años, sino cada día, constantemente. Queridos hermanos, oremos todos, particularmente por todos los consagrados que tenemos problemas en el desarrollo de nuestro ministerio. Oremos por todos y cada uno, para que Dios nos permita una fe fuerte, ser testigos del resucitado. Dios les bendiga, hermanos.